Micheli, Sí. ¿continuamos, te parece? Continúa. Bien. Continúa. Seguí sin mí, usted siga sin mí. Yo ya estoy muerta. Bien, amigos, este es un invitado, estamos acá a punto de presentar un invitado que hace rato que teníamos ganas de traer. Simón, nuestro querido operador, nos dijo, che, tenemos que traerlo, es un gran personaje, tiene mucho para contarnos. Una de las obsesiones de Simón, vamos. Una de las obsesiones, uno de los objetivos que tenía Simón para invitar, esto es real, esto no es porque estés No, acá. no. Todo de verdad, nada de mentira. Pero sí, efectivamente Simón hacía mucho que te estaba pidiendo, así que bienvenido Gerardo Salcedo a Poncho Stream, entonces. Muchas gracias. Les contamos un poquito, amigos y amigas, que Gerardo Salcedo es hijo de Edgardo Salcedo y de Esperanza Cacabelos. Ellos dos, es fundamental es su padre, Edgardo, participó del operativo Cóndor, que fue un operativo que se llevó adelante en 1966 para recuperar las Malvinas. En ese momento, él junto a otros 16 muchachos y una muchacha desviaron un avión que iba camino a Río Gallegos y dieron la orden de arribar a las Islas Malvinas, a nuestras queridas Islas Malvinas, que siempre fueron y serán argentinas. Así que realmente algo épico. No sé, ustedes imagínense 1966 y decir, bueno, un grupo de jóvenes, de muchachitos, seguramente. Ahora lo tenemos a Gerardo acá con nosotros, que nos va a poder contar un poquito más. Pero efectivamente lograron secuestrar este avión y plantar bandera argentina allí en las islas que están tomadas por el Imperio Británico hoy día, ¿no? Desde 1830, si mal no recuerdo, hasta hoy en día, un poquito antes incluso, que están bueno, lamentablemente los dos padres de Gerardo, que está acá con nosotros, el 12 de julio de 1966, fueron asesinados en su domicilio por un grupo de tareas de la ESMA, ¿sí? Durante plena dictadura militar, y bueno, él sobrevivió, amigos y amigas, así que estamos realmente en presencia de un pedazo de historia y alguien con quien seguramente vayamos a tener una muy, muy linda charla. Bueno, hechas las presentaciones, porque bueno, hay que darle contexto, Gerardo, a esto. Muy bien. Preguntarte cómo estás, ¿todo bien? Bien, muy bien. Venía escuchando Los Piojos, así que bien. Bien, ¿te gustan los piojos? Sí. ¿Algo más de rock nacional? ¿Qué más? No, La Renga. Ok. Todo lo mismo que le gusta al presidente, pero bien entendido. Claro. Como hay que entenderlo. Villarruel fue un recital de Los Piojos en La Plata. Tiene un poquito de retorno, sí. ¿A un recital retorno? de los piojos fue? Sí. Ah, mirá vos. En La Plata, en el Estadio Único de La Plata, fue Villarruel. Tremendo. Sí, y al presidente le gusta La Renga. Bueno. Sí. ¿Por qué pensás que hay esa disociación entre el mensaje que mandan esas bandas y cómo lo toma cierto sector de la política? Bueno, primero porque hay que reconocerles que es buena música, sino y que los temas están buenos. Eso ¿no? de ya, primero, si no, el artista te va a decir, bueno, che, pero a todos les gusta. Algún mérito tengo, claro. Y segundo, es que bueno, ellos no entienden nada, o sea, digamos, son gente que se disfraza de Pikachu y toma merca, o sea, no relaciona. Arrancó tranqui, claro. Está bien. La letra de La Renga con sus políticas, así que igual le queda poco porque ahí está dando explicaciones, ustedes lo mostraron. Sí. Se le fue Riego País a la mierda, el dólar otra vez. Sí. ¿Decís que le queda poco? Y después del 10 de diciembre, cuando suma el nuevo Congreso. Ah, ok, vos estás en el club de lo se viene. ¿Sos de lo que se viene? No tiene tiempo. No le da el tiempo. Acércate un poquito el micrófono, así hace menos. Se me escucha mejor. Ahí noto los bajos. Ahí notas los bajos. Sí, está entrando un poquito el retorno, Mesu, también por el micrófono, pero bueno, eso después anda viéndolo. Bueno. Bien, una aclaración. Sí. El signo L que hablaban recién, sí, también se usaba en los 70. Ah, mira. Como liberalismo. No se usaba la palabra libertario, de hecho libertario es un extremo del liberalismo, del campo liberal. Claro. El libertario es que propone que no haya Estado. Claro. El liberal es que propone que haya el liberal clásico, propone un Estado sin regulaciones, pero la L de liberalismo ya se usaba en los 70. Claro. Lo que pasa es que, bueno, como no tienen tradición política, como no continúan nada, se perdió y entonces pensamos que es la de loser, que está bien, porque bueno, está en las series, claro, pero en los 70 se usaba muy poco, porque siempre fueron pocos, pero ya se usaba en los 70, la L de liberalismo. Mirá vos. Vos seguís ligado a Malvinas, ¿no? Sí, claro. Te estás trabajando, estás vinculado a la causa Malvinas, digamos.
Sí, a los 12 años me enteré de que mi papá había sido parte del operativo Cóndor, que no sabía lo que era y me lo explicaron. ¿Quién te lo explicó? ¿Cómo fue ese conocimiento? ¿Cómo entraste? Una prima mía que era concejal del PJ en Tigre, en un homenaje que se les hizo a los cóndores en Ituzaingó, zona oeste. Ajá, claro. Zona oeste ha reconocido mucho a sus cóndores, muchos que son de zona oeste, como Fernando Aguirre, muy conocido. Ahora hablamos un poquito del oeste. Sí. Había un homenaje, yo era muy chico, no estuve en el homenaje, pero me dio la medalla con la cual había recibido ella el nombre de la familia, digamos, y me la dio yo teniendo 12 años. Obviamente no entendía nada, pensaba que mi papá había estado en la guerra, cualquier cosa. ¿No? Después fui buscando información y encontré recortes periodísticos que tenía mi abuelo y ahí estaba, porque esto salió en todos los diarios, o sea, claro. Cuando secuestran el avión, decía... El operativo Cóndor fueron un grupo de jóvenes que dijeron, vamos a tomar las Malvinas, vamos a agarrar un avión, vamos a tomar las Malvinas. Más o menos, ¿qué promedio de edad tenían? Eran como los... menos de 25 años, el que era muy grande tenía 30, 31, eso era grande en aquel momento. Claro. Tener 30 ya es un viejo, un militante viejo. Claro. Había de 18 años, 19, 20. Eran todos de origen obrero. Pero la idea era juntarse y ir a tomar las Malvinas. Se organizaron, se consiguieron los fondos para pagar los pasajes porque no tenían los compañeros La Plata, pero fue la idea ir a tomar las Malvinas. No lo lograron porque el avión queda lejos del casco histórico y se perdió el factor sorpresa. Entonces ya también bajar era difícil porque no tenían la escalera. Entonces bajaban con una soga, todo se complicó, pero casi lo logran. Gerardo, ¿qué se sabe de cómo surge? O sea, ¿cómo empieza esta idea de ir María Cristina Berrier, que es una de los cóndores, o sea, de cóndora, no sé cómo se dice el femenino. Condorina sería, me parece. Yo lo que no quiero es que me digan condorito. No, horrible, condorito. Mi papá era un cóndor, pero yo no soy condorito. No. Bueno, María Cristina Berrier era periodista, principalmente de la revista Panorama, una revista política de la época. Una mujer de clase alta, su papá era juez de la Corte Suprema, digamos, o sea, fumaba, tenía el pelo suelto, cosas que no eran tan habitual, usaba pantalones. Claro. Y era periodista política de la época, imagínense, eran tiempos muy turbulentos, que igual que ahora, igual. Te diría que con Cristina era más tranquila la política, pero bueno... Lo entrevista a Cabo, porque Cabo era el hijo de un secretario de la UOM de aquel momento, Armando Cabo, que también había sido secretario general de la CGT, Armando Cabo, un gran dirigente peronista, y él era el hijo. Así que lo entrevista por la cuestión política, él había armado una agrupación, se conocen, se enamoran. Le hacen una entrevista, se conocen, se enamoran. Y después Cristina Berrier le lleva la idea de, ¿por qué no hacemos algo para ir a tomar las Malvinas? Que el tema estaba en discusión en los diarios porque se estaba discutiendo en las Naciones Unidas. Ok. En las Naciones Unidas había un comité de descolonización que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial, porque el motivo de la Guerra Mundial principalmente era que todos los acuerdos posteriores a la Primera Guerra Mundial aprisionaban a Alemania y no se podía expandir, mientras que las otras potencias tenían colonias y se expandían su comercio por todo el planeta. Luego de la Segunda Guerra Mundial dicen, bueno, vamos a terminar con esto porque terminó mal la idea de constreñir a alguien y todos los países, todas las colonias hay que tratar de regularizar ese tema, más que nada. En realidad la idea era regularizar el tema de tantas colonias, sobre todo Inglaterra, pero también tenía Francia. Bueno, nosotros siempre dijimos, los argentinos, que lo que pusieron los ingleses era una colonia, ahí, que de hecho lo es. El año es 1833, en el que usurpan los ingleses las Malvinas. Entonces, bueno, este comité de descolonización, obviamente la ONU, imagínate, la guerra terminó en el 45 y recién saca una resolución en el 65, se tomaron su tiempo, pero bueno, son cosas que requieren mucho consenso, con Inglaterra nunca es fácil, pero finalmente en 1965, un año antes del operativo Cóndor, la ONU dice, eso es una colonia británica. Y los ingleses deberían hablar con los argentinos y resolverlo. Claro.
Inglaterra nunca quiso sentarse a dialogar este tema. Por eso Menem usó la soberanía bajo un paraguas como lema para no debatir Malvinas y debatir todos los otros negocios que hacía Menem con los ingleses, ¿no es cierto? Pero estaba en debate en los diarios. Esto había sido una noticia, obviamente, que como país nos había caído muy bien, porque Malvinas se empezó a enseñar en las escuelas con Perón. Antes no se enseñaba. Ahí se empezó a hablar de las Malvinas y de la Antártida con Perón. Y entonces ya había conciencia. Por eso, de hecho, estos chicos jóvenes de 20 y pico de años sabían que las Malvinas eran argentinas y más o menos sabían por qué, y que estaban los ingleses ahí, que había que ir a recuperarlas. Yo te quería preguntar, o sea, este grupo de jóvenes es más parecido a la cultural un poco porque esto que me decías que tienen extracto de sectores populares y demás obreros. ¿Se parece más a cultural y políticamente a la resistencia peronista o al post-70? No, resistencia peronista total. Ajá. Esto era para mojarle la oreja a Onganía, era algo en contra de Onganía. Tuvo el apoyo de Bandor, que en un principio negoció con Onganía, consiguió muchas cosas, pero esto era, de parte de Bandor, era apoyar a este grupo que lo iba a joder a Onganía. Claro. Porque tomando un avión y llevando a las Malvinas. O sea. Sí, un quilombo porque, un montón. Porque justo venía de visita ese día a la Argentina el esposo de la reina de Inglaterra. Claro. El príncipe Felipe de Edimburgo. Sí. Lo hicieron a propósito ese día. Tremendo. Justo estaba el príncipe consorte, el esposo de la reina en Argentina, que venía a ver un campeonato de polo. Le gusta mucho el polo, acá tenemos polo. Claro. Que lo tenemos por ellos. Claro, obvio, recontra importado. Y eligieron ese día para mojarle la oreja a Inglaterra y al presidente, que dijo que eran unos facciosos y estuvieron detenidos después en Ushuaia 9 meses algunos y 3 años otros. Pero no, era resistencia peronista total y absoluta, eran muchos de la UOM. Mi papá incluso era sereno en el edificio de la UOM en Vicente López. La famosa foto del operativo Cóndor en blanco y negro, donde están con una bandera, se toma en la UOM de Vicente López o UOM de Munro. Y de ahí mi papá era sereno, así que imagínense, ya tenía militancia, ya lo conocía Dardo Cabo, eran todos de este extracto obrero de aquella época, bien obrero de la UOM, salvo algunos, bueno, María Cristina Berrier, clase alta, el padre juez de la Corte Suprema, facho, había sido juez con dictaduras militares, o sea, con la Libertadora, la Revolución Libertadora, había sido juez y digamos, tenía contactos militares, y ella era bien de los 60, bien, transgresora. ¿Y pertenecían a agrupaciones políticas? Sí, claro. Ellos, muchos de ellos venían de Tacuara. Tacuara, que había empezado como movimiento nacionalista, se va tirando cada vez más hacia la derecha. Esto de asesinan a algunos judíos como venganzas. Era una lógica muy rara de la época. Ajá. Y justamente por irse tanto a la derecha, tiene un desprendimiento por izquierda, que son estos compañeros, los del Operativo Cóndor, una parte de ellos en el Movimiento Nueva Argentina. O sea, su agrupación se llamaba Movimiento Nueva Argentina, y como esa agrupación hacían el Operativo Cóndor, que después tuvo, digamos, las felicitaciones del general, que les mandó nota. Sí, les mandó nota, y después cuando fue presidente le sacó ese antecedente que tenían ellos, como antecedente penal, y digamos, se portó muy bien Perón cuando volvió en el 73 con ellos. Y sí, les mandó notas a Dardo Cabo, a Ricardo Ae. Ellos se identificaban con Perón. Lo que pasa es que después ellos, en toda su campaña que han hecho, los que quedaron vivos, no mi papá, pero todos los demás, a quien conocía, todos los que estaban vivos, los conocía a todos, trataban de sacarle el contenido peronista y hablar más del país, de la patria, para conseguir más adeptos. Y tal es así que hoy en día salen notas en Infobae, se lo hicieron bien. Salió bien. Porque hoy salen notas en Infobae sin la crítica a que eran peronistas, o lo menciona Infobae, pero no es el centro de la cuestión, sino es un grupo de jóvenes que fue a tomar las Malvinas. Esa es la nota. La causa nacional. Y también en La Nación. Eso es lo más sorprendente. Lograron, con esta línea de despolitizar,
no despolitizar desde lo partidario, pero no desde lo político, porque despersonalizar. Lo que es soberanía siempre es política. Claro. Lograron que hasta la nación hable bien de ellos. Claro. Bien. ¿Sofi? No, yo quisiera ya adentrarme en realidad en su historia, porque me llama, cuando leí, este extracto, ¿no? de la historia de tus papás y que después fueron asesinados y que sobreviviste con 2 años, ¿cómo fue todo eso? Digo, ¿cómo te enterás? ¿Dónde quedás? ¿Cómo empieza esa historia a partir de los 2 años? Bueno, algunos de ellos, dentro del mismo operativo Cóndor, también tienen una fuerte división por derecha y por izquierda. Tanto es que, los jefes eran Dardo Cabo, Rodríguez y Llovenco. Rodríguez y Llovenco por el lado de la derecha y Dardo Cabo por el lado de Montoneros, que llegó a ser director de la revista El Descamisado. Y era en un momento secretario general de la Juventud Peronista, y le cede el lugar de secretario general de la Juventud Peronista a Galimberti. O sea, era el viejo. Para los de la Juventud Peronista, Dardo Cabo era el viejo, ¿no? Pero a lo que voy es cómo, lo cuento para que vean dónde estaba parado Dardo Cabo, mi papá, ahí también, Andrés Castillo y la gorda La Fabiani, que era, no me acuerdo, le decían la gorda, pero era varón. Ramírez, sí, porque se parecía a un personaje de televisión. Ahí va, Ramírez, Aldo Ramírez. Y otro compañero más, Chazarrita. O sea, había muchos, un grupo estaban más en el lado de la izquierda. Entonces, militaba ahí, fue delegado telefónico mi papá de la Juventud Trabajadora Peronista, la JTP, que era la rama sindical de Montoneros. Estaban en esa era la parte de superficie, en la parte clandestina estaban en una cédula con la hija de Rodolfo Walsh, Vicky Walsh. Ah, mira. Pero más que nada por ser delegado y porque ya lo tenían por el operativo Cóndor, lo buscaban desde el primer día del golpe. Él deja de ir al trabajo porque era telefónico de Entel y caen, así decimos, el 12 de julio en un enfrentamiento que lleva a cabo el grupo de tareas de la ESMA en la calle Santa Fe y Oro, en Capital, en un enfrentamiento donde él resiste. Hiere a 2 de los del grupo de tareas, entre ellos al jefe de Sabio Menéndez, el jefe del grupo de tareas, que por las heridas tiene que dejar de ser jefe y asume el Tigre Acosta. Mirá. Los matan a los 2 y a mí me tienen en el Hospital Fernández. Mi abuelo trabajaba como administrativo en la Casa Rosada, ya desde antes de los militares, y hizo gestiones para que lo reciba el secretario general de la presidencia de aquel momento, es decir, un hombre de Videla, el coronel Mallea Gil, y le dice, bueno, está bien, le vamos a devolver al nieto. Él pedía por su nieto, o sea, pedía por mí. O sea, tu mamá te tiene ya detenida. No, los matan a los 2 en el enfrentamiento. Mi papá se resiste con una Magnum 347, tira una granada que no explota. Mi papá era de armas tomar. Los matan a los 2. No había chances de sobrevivir a eso. Pero mi abuelo va a pedir por mí, por su nieto. Y decía, bueno, yo ya sé que mi hija por ahí, ¿viste? Tenía esa postura los familiares a veces. Pedían por lo que por ahí sabían que podían conseguir, no por todo. Pero mi abuelo, que era muy facho de la Acción Católica Argentina, español, franquista, un hombre con mucha presencia, le dice, bueno, a usted se lo vamos a devolver porque usted lo va a criar bien. Es decir, la idea que tenían que sacarle los chicos a los subversivos porque los iban a convertir en comunistas, en marxistas, era de educarlos bien y por eso colocarlos en otras familias. Pero en el caso de mi abuelo, que era un hombre de bien, entonces sí le iban a devolver a Gerardito. Y de paso le devolvieron los 2 cuerpos. Los cuerpos de mis padres están enterrados en Chacarita, es decir, estuvieron desaparecidos unos días. Claro. La familia no sabía dónde estaba, ellos los tenían, los militares, el sistema clandestino que implementaron para el terrorismo de Estado.
A mí también, yo estuve desaparecido porque mi familia tampoco sabía dónde estaba, pero fue todo en plazo de una semana como mucho y devolvieron todo y me crió mi abuelo facho como ellos quisieron, pero le salí muy peronista, me parece que no salió. A pesar de los milicos, a pesar de tu abuelo. A pesar de todo, ¿no? Sí, no, mi abuelo había sido peronista, pero después con el conflicto con la iglesia se hace antiperonista. Es uno de los que quedaron en el camino ahí. Era ultracatólico y hacer algo contra la iglesia lo más mínimo ya lo iría en el más profundo. Pero había estado el 17 de octubre en la plaza, mi abuelo. Claro. Estamos hablando con Gerardo Salcedo, amigos y amigas, un peronista ya con lo que dijo, su abuelo había estado en la plaza el 17 de octubre, ya queda muy en claro la sangre que corre por sus venas. Él es hijo de Edgardo Salcedo, uno de los cóndores, uno de los participantes, uno de los jóvenes que secuestró un avión que iba camino a Río Gallegos y lo obligó a desviarse a Islas Malvinas. Y bueno, ahí estuvo muy cerca este grupo de 18 jóvenes de recuperar esas islas por aquellos mediados de los años 60. Ahí me estaban diciendo Héctor García, ¿qué rol jugaba en todo esto del diario Crónica? Bien. Sí, lo estamos recordando porque es la fecha. 28 de septiembre es el aniversario, se cumplen 59 años y hoy es 30, así que bueno, estamos ahí, estamos en el aniversario del Operativo Cóndor. Héctor García era el dueño de Crónica, un diario que siempre fue popular y que estaba siempre... firme junto al pueblo, no el de Crónica de Pelado Trebú, que de esta última época, pero sí en aquella época era el diario bien popular. Sí. Y entonces Dardo Cabo lo invita, el jefe del operativo lo invita y le dice, vení con nosotros que va a pasar algo importante. ¿Pero qué va a pasar? No te puedo decir. No, entonces te mando un periodista mío. No, tienes que ser vos. Ya era conocido Dardo Cabo. Y bueno, va con su cámara sin saber a dónde iba, ni qué es lo que iba a pasar. Y se encuentra con el Operativo Cóndor y muchas de las fotos que se conocen del Operativo Cóndor las tomó él con su cámara. Mirá vos. Sí, muchas fotos que vemos del avión, están los cóndores, algunos cóndores están... En las fotos se ve que le saca uno, que le saca otro, que hicieron un perímetro alrededor del avión para que no se acerquen mucho los ingleses, pero se acercaron en los jeeps que tenían, porque hay mucho barro en Malvinas, entonces se usan jeeps. Y muchas fotos las sacó él. Sí, y estuvo acompañando, no estuvo acompañándolos a ellos, él queda con los pasajeros. Con los pasajeros, con lo lógico. Sí, lo lógico. Mirá, los pasajeros, eso es importante aclararle. Aplaudieron los pasajeros. Bueno, eso es lo que te iba a contar. No aplaudieron, pero pará. Porque era, no es ahora que ya, viste, tenemos otro bagaje. Era una sorpresa total para los pasajeros. Primero, una molestia porque los cambiaron de dirección. Pero cuando bajan del avión, le dicen, bueno, el gobierno de las islas les ofrece alojamiento. Sí. Pero también las familias se podrían alojar en las casas de las familias. Votan los pasajeros y aceptan la ayuda del gobierno de las islas, el gobierno británico de las islas, o si van a las casas de las familias y eligen ir a las casas de las familias para no aceptar la ayuda del gobierno británico. Claro. Para no reconocerles el dominio. La situación. Entonces sí se alojan por unos días hasta que se resuelve la situación en casas de familia de los que le decimos despectivamente los Kelper, porque ahora nos odian después de la guerra, pero en aquel momento estaba todo más o menos bien. Claro. Estábamos bien, incluso después de eso viene una época dorada donde tenían mucho comercio y acuerdos con Argentina. Contanos, bueno, aprovecho un poquitito, ya que tenés tanto bagaje sobre Malvinas. Hay un momento como que esta época dorada involucra, puede ser unos acuerdos medio secretos que tenía Perón con el gobierno británico. Sí. Contanos un poquito de eso. Después de la resolución 2065 de las Naciones Unidas, al principio. Claro, Londres empieza a bajar la bandera, digamos, como que perdió la batalla. Igual los ingleses, viste, siempre hasta el último momento, viste, aguantan. Pero bueno, era medio como ya, medio que ya está, esto va a terminar en manos argentinas, hasta que descubrieron petróleo. Claro. Entonces permiten que de Argentina
salgan barcos para proveerlos de fruta a los kelpers, maestras argentinas que vayan a enseñar castellano, que se operen en los hospitales del continente como Río Gallegos o Comodoro Rivadavia, porque obviamente no tenían todo el equipamiento médico. Todo eso es 65, 75 más o menos, pero ellos descubren petróleo en el 73. Hacen una expedición geológica y descubren petróleo, y a partir de ahí cambian la política con Argentina, desde Londres, no desde las islas, porque siempre lo está gobernado por Londres. Claro, obvio. Empiezan a cambiar la dinámica, pero en el breve gobierno que tuvo Perón, como todavía estaban débiles en ese sentido, hace un acuerdo, un preacuerdo, no se llega a firmar, en el cual todavía no habían descubierto petróleo en ese momento, digamos, estaba todo medio sucediendo simultáneamente, pero no estaba claro lo del petróleo. Firma un acuerdo por 50 años, donde iba a haber las dos banderas por 50 años, las dos nacionalidades, no sé lo de las dos monedas, eso es más difícil, pero bueno, iban a estar, digamos, las dos banderas por 50 años y después se va a pasar para Argentina. Era un proceso de normalización, digamos, de alguna manera. Sí, era lo que hicieron con Hong Kong. Claro. Ah, ahí va. Bien, perfecto. Y pasó a China, a manos de China, después de 50 años. Claro. Sí. Pero, bueno, Perón muere, después nosotros tenemos Isabel, el golpe de Estado, pero antes habían encontrado petróleo en Malvinas, donde están perforando y anuncian que van a empezar a extraer petróleo. Todavía no empezaron, pero ya hay plataformas. Claro. Gerardo, ¿vos fuiste a Malvinas? No, porque para ir tenés que llevar el pasaporte y te lo sella el gobierno británico. Y no vas a... Y es territorio argentino. Claro. Es una chicana la que te acabo de decir, pero... no, pero sería entendible también. Nosotros como país, en este momento, solo admitimos que los ingleses tienen la administración de ese lugar, no la propiedad. Claro. Admitimos que lo administran. Está bien, lo administran ellos, bueno. Por la fuerza, bueno. Pero no son los dueños. Pero ellos te hacen llevar el pasaporte y sellarlo. Por suerte no hay que ir con visado, que viste que es otro tema la visa, que tenés que pedir más permisos, etcétera. Iría, tendría que ir con algún excombatiente, viste, obviamente con algo más sentido. Más simbólico. Más simbólico, pero no, por ahora o sea, tendría que tener una importancia política para mí para ir. Igual yo particularmente debo estar fichado por los servicios de inteligencia británico. Sí. Okay, hice otras cosas como el velero La Salmartiniana. Pero no importa. No, ¿por qué? ¿Podés contarnos? ¿Qué fue el velero pues La es muy largo, es muy largo. El velero La ok. Salmartiniana, googlealo. Ok, lo voy a buscar. Ahí lo está buscando nuestro productor en este preciso instante, Facu Galán. Che, bueno, Gerardo, quería preguntarte otra cosa. Pone velero La Salmartiniana, Gerardo Salcedo y te va a salir. Ok. Un informe del Foreign Office, ¿no? Más o menos. No, de Lanata, de Jorge Lanata que habló de ok, bien. Bueno, pero es una cucarda igual que hable Jorge Lanata de vos, ¿eh? Claro. ¿No? Sí, dijo, ese coordinador general no sabe nada, nosotros tenemos más información que él, porque recontrachequeamos todo, dijo. Claro. ¿En serio? Sí, no, está bien. A todo esto, ¿qué opina Lanata de la situación actual? No sé, ¿cuál es la opinión? Habría que cavar como 3 metros no se lo escucha y más. hacer alguna magia negra y preguntarle. No se lo escucha opinar a Lanata sobre la situación. Ok. No sabemos la opinión de Lanata. Dicen que está muerto. Che, Gerardo, te quería sí que no, podría ir, pero tendría que tener mucho contenido político para mí para ir. Porque si no, es reconocerles... No es un reconocimiento, pero bueno, hay una chicana ahí. Me parece bien que los que quieran ir, me parece bien que vayan, sobre todo los excombatientes. Está perfecto. Gerardo, yo te quería hacer una preguntita más, porque bueno, como notarás, este es un streaming del conurbano. Estamos transmitiendo aquí desde Morón, queridos amigos, amigas, hasta las 10 de la noche. Te quería hacer 2 preguntas. Primero, contame, porque acá estábamos haciendo nuestros estudios previos al programa, y hay 2 puntos, 2 spots, 2 points, que son del conurbano, 100% conurbano, que son Polvorines y es Ituzaingó, el kilómetro 30 e Ituzaingó.
¿Qué pasa específicamente en Ituzaingó, que es en el oeste, lo tenemos acá nomás? ¿Qué rol cumple territorialmente? ¿Qué pasa acá en Ituzaingó? Pero con el operativo Cóndor. Claro, con respecto al operativo Cóndor. Claro, bueno, durante la gestión de Descalzo, que igual sigue, directa o indirectamente, había una persona, un compañero, no me acuerdo el nombre, pero que había participado en el operativo desde tierra, que lo había convencido al intendente de que esto había que homenajearlo y todo. Entonces en la plaza de Ituzaingó, que está frente a la estación, hay un monumento al operativo Cóndor, y también es uno de los primeros municipios que lo declaró de interés municipal, digamos, todo lo que puede hacer un consejo deliberante o un municipio lo hizo lo hizo Ituzaingó por el operativo Cóndor. Pero así que eternamente agradecidos, ¿no? Porque eso lo que mantuvo vivo la idea. ¿Pero alguna etapa del operativo ocurrió en Ituzaingó? No. Simplemente Ituzaingó lo hizo política municipal, digamos, el reconocimiento. Lo hizo política municipal. Hay una calle que se llama Dardo Cabo. Bien, claro, sí. Una calle de una de las salidas del acceso oeste, se llama Dardo Cabo, creo. O sea, hay una calle que se llama Dardo Cabo, creo que es una de las salidas. Eso no estoy seguro porque no soy de acá. Pero sí había un grupo de compañeros que eran del oeste, como Fernando Aguirre. Si había compañeros de acá. Sí, Fernando Aguirre, Juan Bobó, Chazarreta, que eran compañeros de militancia de acá, que se habían vinculado a Dardo Cabo, pero como grupo. Y salieron de acá. Y antes de salir era otra época, o sea, la religión era muy importante, ser católico, ir a misa, etcétera, ir a retiros espirituales. La gran mayoría de ellos, no todos, porque Andrés Castillo se suma a último momento. Andrés Castillo fue el número 2 del sindicato de bancarios durante muchos años. Pero hacen un retiro espiritual. Y yo estaba buscando antes, y no me acuerdo si fue en Ituzaingó o en Morón. Sí. Así que nos podrían los oyentes averiguar dónde fue el retiro espiritual de los cóndores antes de salir. Me parece que fue en Ituzaingó, por lo que estuvimos viendo. Por eso te consultaba. Ituzaingó. Bueno, ahí hicieron el retiro espiritual con un cura obviamente peronista, preparándose para la proeza. Qué momento, impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Bueno, ¿y cómo fue el epílogo de la historia ya en Malvinas, digamos? Desvío del avión, aterrizamos. Sí. ¿Cómo fue ese epílogo? Queda lejos del casco histórico el avión. Sí, eso lo... no es un aeropuerto, es una pista de carrera de caballos de tierra. Así que, bueno, es medio accidentado. Las ruedas quedan enterradas en la tierra. No pasó nada, igual, en términos de accidente, nada de eso, pero quedan lejos del casco histórico, con lo que pierden el factor sorpresa y, digamos, pierden, ellos habían visto que del otro lado donde tenían pensado parar había una escalera para que se bajara uno, agarrara la escalera y bajaban todos más rápido, porque habían hecho inteligencia previa en las islas. ¿Cómo se hizo? Claro, mirá. Bueno. Medio infiltrado. Si es de inteligencia no te puedo decir. Ok, perfecto, listo. Ahí queda. Pero la idea era acercar una escalera. Claro. Y bueno, como estaba del otro punto, son muchos metros de noche de barro, ya no se pudo. Claro. Tal es así que se empiezan a acercar los isleños a ver qué pasaba, obviamente. No sabían operativo Cóndor, nada, no, era un accidente para ellos. Era un avión que se perdió, se habrá quedado sin combustible, se le habrá roto algo, un accidente que habrá pasado. Hasta que se acercan mucho y le dicen, no se acerquen más porque esto es un asalto. Claro. Entonces ahí pierden el factor sorpresa, que era ir y tomar la comandancia de Malvinas. Entonces a partir de ahí, con los ingleses alertados, ellos tenían, como toda colonia británica, un sistema de defensa civil, pero para estos casos donde ciertos hombres ya estaban, como con algún pequeño entrenamiento para agarrar sus armas, subir a los jeeps y ponerse a disposición de que estuviera a cargo, y rodean el avión. Claro. Sobre todo el acceso a la ciudad. Se ponen ahí. Claro. Entonces ahí ya se perdió y fue toda una cuestión de negociación, de ver cuánto se aguantaba. Pero la idea era hacer algo. De hecho, nosotros todos le decimos Operativo Cóndor, si lo buscan es Operativo Cóndor, pero ellos se autodenominaban Comando Cóndor. Comando Cóndor. La idea era un operativo comando, bajar
rápido entrar a la comandancia, ocupar la comandancia, y eso no salió. No fue a propósito. El piloto del avión dice que no fue a propósito, sino que era muy difícil para él hacer la otra vuelta que había que hacer, porque el piloto no sabía nada, obviamente. El piloto lo encañonaron. Así que estuvieron 36 horas rodeados. Los pasajeros no fueron secuestrados, digamos. Bajaron, vayan. O sea, no se retuvo a nadie por la fuerza, salvo a unos marines que se habían acercado y que, digamos, eran de las Fuerzas Armadas. Mínimo, una dotación mínima que había ahí, y eso sí estaban detenidos por los cóndores. Pero no se tiró un solo tiro, nadie salió lastimado. No fue violento. Además, en aquella época todos se hablaban de usted con mucho respeto, o sea, te mataban y si alguien te mataba, te hablaba de usted antes. Claro. Tremendo, Gerardo Salcedo, con esta historia que nos has traído. Sofi, ¿alguna preguntita más que quieras agregar? Sí, a mí me interesa algo que dijo hace ya un rato, hablando de cómo sobrevivís. Sí. Y dijiste, bueno, me dan a mi abuelo porque mi abuelo con esa presencia y con ese pensamiento creían que me iba a criar bien. Sí. Y hoy se escucha mucho del gobierno actual, hay una cosa muy similar, si se quiere, de destruir destruir al virus del kirchnerismo o el comunismo. ¿Qué reflexión haces sobre eso? Es muy interesante la pregunta. Que no van a poder porque el peronismo es un movimiento argentino que tendría que ser de exportación, o sea, es muy propio nuestro, muy de nuestras raíces. La igualdad, la solidaridad son las bases de la ideología nuestra. Entonces eso no lo pueden erradicar. Cuando alguien entra en contacto con nuestra verdadera teoría, después es difícil negarla, ¿no? Claro. Así que hagan lo que hagan, siempre vamos a volver. Van a ver peronismo hasta que se mueran. Sí, como dice Rebord. Claro, exactamente. Gerardo, ¿cómo la has pasado? Bien, muy bien, muchas gracias. Los felicito, está excelente. Muchas gracias. Me encanta. Muchas gracias. No los conocía, les voy a ser honestos, pero ahora sí los voy a empezar a seguir y los voy a ver. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Un ponchero más, entonces. Así es. Lista. Muy bien, un aplauso para Gerardo. Gracias. ¿Dónde te podemos buscar, Gerardo? Eso, ¿haces contenido? ¿Te encontramos en redes? Historia. No. Tengo un canal de YouTube, a veces subo cosas del Operativo Cóndor. Ok, bien, ¿Cómo perfecto. se llama? Jerry Salcedo. Claro, Jerry, porque trabajé en un call center, en uno de los trabajos que tuve, como todos, soy de clase obrera, trabajo acá y allá. Era un call center en inglés y había que ponerse un nombre que los yanquis pudieran pronunciar, porque Gerardo es muy difícil para Gerardo. Entonces Gerardo, decime Jerry. Claro, y listo. Y me quedó. Y a la gente le gustó y a mí me gustó, entonces estoy como Jerry Salcedo en todos lados. Perfecto, Gerardo, entonces, o Jerry. Jerry. Bueno, Jerry, muchísimas gracias, en serio. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Otro aplauso para vos, por favor. Tremendo testimonio les hemos traído aquí, amigos y amigas, ¿no, Sofi Menichelli? Historia viva. Historia viva. Continuamos aquí en vivo en Pocho Stream, amigos y amigas. Son las 9:30 de la noche y los vamos a estar acompañando hasta las 10, como siempre.